casa de Israel. Redimidos de las naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. Shalom Laila Tov Lekulam, sean todos bienvenidos a una clase más de Musar, Baruch Hashem, por el Musar que nos da, por la oportunidad Kadosh Baruj Hu de estudiar su sagrada Torah. Hablábamos hoy con un rabino que nos visitaba acá en la ciudad de Bogotá y nos decía que lo que muchas personas no saben es que estudiar Musar, ética, como ustedes lo hemos hablado últimamente, ver el Musar, la ética, es algo muy difícil porque a muchas personas no les gusta que se hable, que se diga sobre los defectos, ¿cierto? Que se diga sobre las cosas que uno hace mal. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu nos da la oportunidad de que podamos estudiar ética. Bueno, para las personas que no han estado en las clases anteriores, este cuadrito que están viendo en sus pantallas es la escala por la que vamos a ir subiendo uno a uno los valores para poderlos asentar en nuestras vidas. Sin primeramente conocer cómo es, cómo dejarlo, qué debemos limpiar, de qué debemos apartarnos, cómo debemos purificarnos de él y cómo debemos tener una línea clara de él. El valor que hemos estado hablando esta semana es sobre el Gavá, el orgullo, ¿cierto? Vimos que era importante que este apareciera al inicio de todo esto. Esto que vamos a hacer es un breve resumen, decía Dishmaya, con la ayuda del cielo, también agradeciendo Casa de Israel Redimido de las Naciones que nos brinda este espacio. Y agradeciendo a cada uno de ustedes que inviertan en su tiempo y que inviertan en ustedes, en un área que no muchos están buscando invertir, que es el Musar, que es la ética. En esta ocasión seguiremos con Gavá. Recuerden, así como pueden ver en sus pantallas, aquí tenemos el nombre del principio en español y en hebreo. Recuerden que también estará a disposición el chat. Cualquier cosa o pregunta que tengan pueden hacerla ahí. Y aquí estamos en el primer nivel, Seirut de Gavá. Hablamos la clase pasada que encontramos en Devarim 6:12, ¿cierto? Que sea ten sumo cuidado de no olvidar a Hashem, vuestro Elohim, ¿cierto? Como dice el mismo versículo también en Devarim 8:13, cuando Akadosh Baruj Hu te haya multiplicado, te haya dado ganado, reces, te haya dado tantas cosas, entonces no olvides, no te alejes, no te alejes de Hashem tu Elohim, que él es el que te da las riquezas. Muy bien. Y es importante eso, para como lo dice el mismo Deuteronomio de Devarim, que aquí lo encontramos en la pantalla, Devarim capítulo 17. Devarim capítulo 17 nos enseña que no actuemos con altivez, ¿cierto? Y decíamos para que no se le dé su corazón sobre sus hermanos, es decir, para que la persona no se vuelva soberbia y se enaltezca y olvide a su creador. ¿Por qué hablábamos primero del orgullo del Gavá? Porque en realidad, aparte de que es uno de los más difíciles de conducir, el Gavá conduce al resto de midot, lotovot, de las midot negativas, de las midot que no son buenas. Es por eso de suma importancia que empecemos a trabajar en el orgullo. Para lo que hablamos en clases anteriores, vimos que el orgullo está dividido en dos tipos, ¿cierto? El número uno, el Gavá Guf, el Gavá del cuerpo, el que el hombre tiene en su gufo, en su cuerpo, y el otro, el número dos, como lo vemos en la pantalla, en hebreo se llama Gavá Ma'alot B'Chokma Be'asitav, es decir, el hombre se enorgullece por sus logros intelectuales y por sus obras, ¿cierto? Decíamos la clase pasada que el orgullo por el cuerpo en el hombre se divide a su vez, es una subdivisión en dos, una clasificación buena y una mala. Y también vamos a ver que también el orgullo tiene una subdivisión buena y una subdivisión mala por los logros intelectuales y por las obras. Empezamos hablando de este primer orgullo, decía de Ishmaya, esta clase se da también en Bishut, mi hijo Ishmaya Ben Baruch, de mis hijas Elisheva, Sharon y Raquel.
que Hashem las proteja en el lugar que se encuentren y que también para recordación de todas las almas que sufrieron en Merón. Muy bien, Baruch Hashem, la primera del orgullo, quien se siente por su cuerpo, dijimos en esa vez que la persona que siente orgullo por su cuerpo es cuando predomina en el corazón de la persona. Recuerden que corazón no estamos hablando como sentimiento, sino cuando predomina en la persona una idea que lo hace sobrepasar su entendimiento y cambiar los factores. Como es una persona que tiene orgullo en su corazón, una persona que tiene orgullo en su corazón no se deja ayudar ni se deja dictaminar por las cosas que posiblemente estén bien o mal, sino que la persona sencillamente cree que porque ella tiene o la persona tiene la concepción de estas cosas, lo está haciendo bien. Sin embargo, es muy importante entender que el orgullo que una persona tiene y no se deja corregir, entonces este orgullo lo manifiesta primero en el cuerpo, como lo dice en Isaías 3:16, esta persona, porque las hijas de Sión son altivas y andan con el cuello estirado, ¿cierto? Hablamos del cuello estirado, estas personas miran por debajo a otras, porque es importante entender que a pesar de que el conocimiento da la habilidad de cambio, también el conocimiento es un arma de doble filo y este también nos puede hacer alejar del Creador. Les voy a contar una historia, me voy a adelantar un poco y para que conozcan un poco de la forma del pensamiento de nuestros sabios. El rabino Akiva, de bendita memoria, que su recuerdo es para la semana pasada, el Lag BaOmer. Rabbi Akiva tenía un discípulo, ese discípulo se llamaba Abner. Abner era el mejor de los discípulos de Rabbi Akiva, era muy sabio, muy letrado, y Abner, él sabía muchas cosas y ponía mucha atención. En cierta ocasión, su maestro, Rabbi Akiva, estaba dando un shiur, estaba dando una conferencia o una clase, como quieran llamarlo, y dijo en la parashá Sinú, en el libro de Devarim, Deuteronomio, la última parashá, que cuenta con 54 versículos, el rabino Akiva dijo, en este capítulo están anotados todos los versos, todos los nombres de los elegidos del pueblo de Israel. El discípulo dijo, wow, ¿cómo así? Aquí también está mi nombre, yo tengo que ver eso. Dijo, ¿cómo es posible eso? Que mi nombre también esté apuntado, esté escrito. Y el discípulo empezó a buscar y buscó y buscó. Y obviamente literalmente no encontraba su nombre escrito ahí. Entonces el discípulo dijo, pero que el rabino Akiva, que dice que sabe mucho y ahora vea con lo que me salió. Y yo no encuentro eso. Eso es pura mentira. Y lo más seguro es que todo lo que dice la Torá de la tradición sea mentira. Entonces, ¿cómo yo voy a creer en lo que me está diciendo Rabbi Akiva? Y entonces este discípulo, por tener orgullo y no preguntarle a su maestro, que estamos hablando del segundo tipo de orgullo, el gavá, el orgullo que tiene que ver con el área intelectual de los logros, porque era el mejor. Entonces dijo, yo no creo ya todo lo que he visto, entonces por eso mejor me voy a volver una persona gasha, una persona mala. Y entonces este discípulo se fue para el Imperio Católico, se fue para el Imperio Romano, y en este Imperio Romano entonces perdió su camino, se casó con una mujer no judía y perdió todo el rumbo de todas las cosas buenas que él estaba haciendo. Sin embargo, entonces llegó un día que llegó Yom Kippur y el rabino Akiva, el día del perdón para los que no. Entonces en esta historia llegó Rabbi Akiva y llamó a su discípulo y le dijo que viniera a hacer teshuvá, ¿cierto? Que viniera a arrepentirse de las cosas que estaba haciendo mal. El discípulo le dijo que sí, entonces quiso el discípulo para llevarle la contraria a su maestro porque tenía gavá intelectual, gavá mató, tenía un alto orgullo, gavá. Entonces, ¿qué hizo? Trajo un conejo, un animal prohibido de la Torá, lo mató de una forma incorrecta, se lo comió y lo cocinó en un día que está prohibido pues cocinar, comer a Yom Kippur.
Él le preguntó el discípulo a Rabbi Akiva, ¿cuántos pecados cometió en Yom Kippur? Y Rabbi Akiva le dijo 4. Entonces él le dijo, no, mira, hice 5 y se los enumeró. Rabbi Akiva, desconcertado, le dijo, no entiendo, ¿por qué es tu actitud? Dime por qué eres así, por qué estás así conmigo. Entonces Abner le dijo, Rabino, hace algunos años yo le escuché dar un shiur, como nadie en la vida que lo había escuchado siempre enseñar, y usted dijo, Rabino, que los nombres de todas las personas de Am Israel estaban escritas en la Torá, y yo me puse a buscar mi nombre en la Parashá Sinú, y me puse a buscar mi nombre y no lo encontré, tampoco ni siquiera en la Parashá, en toda la Torá encontré el nombre de Abner. Entonces el Rabbi Akiva le dijo, mi querido discípulo, dame 10 minutos, yo ya te digo dónde está el nombre. Entonces lo que dice el discípulo le dijo, Rabino, si quiere lo doy todo el día, no hay problema, con tal que usted me lo muestre, está bien. Igual no lo voy a encontrar, yo ya lo he buscado. Sucedió en ese momento que Rabbi Akiva fue y le dijo, amo del universo, mire lo que está pasando, esto fue lo que aconteció con mi discípulo, ayúdame, revélame en dónde está. En resumen de la historia, Kadosh Baruj Hu le mostró al rabino en dónde estaba el versículo, en dónde estaba el nombre, contando tantas letras del nombre sagrado de Hashem. Para la sorpresa del discípulo, dijo, wow, qué pecado, ya no tengo redención en este mundo. El rabino Akiva le dijo, claro, tienes la teshuvá, puedes hacer la teshuvá y redimirte de tus actos malos. Esta historia se las estoy contando para que podamos entender, obviamente este discípulo de Rabbi Akiva llegó hasta este punto de cometer transgresión porque mantuvo el Gaba. Obviamente no es el Gabá que estamos hablando, el orgullo que estamos hablando en este momento, que hablamos sobre las cosas de Guf. Dijimos que, por ejemplo, la persona que siente orgullo en la comida, personas que sienten orgullo si tienen orgullo en sus ojos, altivos, como lo dice Proverbios 6:17, en su boca, hablando injurias, como lo dice Baikra 20:23, y también la persona que camina en pos de sus estatuas, que no estamos hablando de que vaya camino de la idolatría, como se hace comúnmente, sino que la persona se dirige en sus propios deseos. Es importante aclarar que no estamos diciendo que los deseos sean malos. No vayan a decir, es que el rabino enseñó que los deseos son malos y por eso nos debemos alejar de ellos. No. Es una circunstancia diferente entender que los deseos que no estén encaminados a cumplir la voluntad de Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, estos deseos se vuelven deseos vanos. Es decir, yo puedo tener deseo de tener riquezas, claro, yo puedo tener ropas, por ejemplo, unas ropas finas, la respuesta es sí. ¿Pero de qué depende? Depende que mi gabaguf, que yo no me vista, es porque los demás me vean. Que yo no me vista porque los demás me reconozcan. Eso es sumamente importante. Si las personas fueran conscientes de esto, entonces no tendrían lo que llamamos gabaguf. La persona no tendría un orgullo, sino que la persona sabría que se viste bien por la mitzvah. Una persona podría tener una boca orgullosa, sí, si la persona dedicara este orgullo a las palabras santas de la Torá, a hablar de todos estos manifiestos bellos que están en nuestras sagradas escrituras. El problema siempre va a radicar en que, ¿cuál es el problema? En que el ser humano va a tener gaba, el ser humano va a tener este orgullo y va a querer disipar y hacerlo por sí mismo y no en realidad por lo que debería hacerlo. ¿Y por qué lo debería hacer? Por Akadosh Baruj Hu, por el santo bendito sea que nos da toda la tierra. Como vemos también, todo aquel que es soberbio de corazón es abominado para Hashem. Si nosotros en nuestra mente a través de estos versículos que les estoy dando, hacemos reflexiones, reflexionamos de nuestros caminos y decimos en realidad qué mal está que yo como una persona que a Akadosh Baruj Hu le entregó el cielo y la tierra, yo debería no pecar, no debería ser orgulloso.
pero todo esto depende de la meditación de la persona. Si usted todas las veces recuerda que el orgullo es como tener idolatría, y usted mentalmente trabaja en este aspecto y dice, no puedo tener orgullo, es que es imposible que yo me entregue al orgullo, porque el orgullo es parte de la idolatría y a Hashem no le gusta la idolatría. Toda vez que una persona trabaje así en su concepción mental, entonces Akadosh Baruj Hu lo va a recompensar grandemente. Entonces dijimos que hay un camino como tal, una persona que tenga este Gabá, que tenga este orgullo, sea Gabá Guf, es decir, una Gabá con el cuerpo, de todas las cosas que encamine sus caminos, que lleve sus caminos. Recuerden que también está mal tomar el sentido contrario, que es el que vamos a hablar el día de hoy en nuestra clase, y es importante que nosotros no tomemos, pues entonces hay dos caminos, por ejemplo, el que vamos a hablar ahorita. Dice nuestros sabios, el orgullo consigue a perseguir la grandeza con el fin de pavonearse de la gente, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando ya de lo que es la segunda categoría de el Gavá, del orgullo, del intelecto y los logros. Ya digamos que la persona se adaptó a sí misma, sabe que no compra ropas ostentosas ni compra ropas para pavonearse delante de la gente, para sentirse más grande, sino que la persona la hace en pos de una mitzvah, de andar bien, no que lo reconozcan, que vean que es el mejor, sino que lo hace el Shem Shamain en aras del cielo. La persona camina en aras del cielo a cumplir mitzvot, la persona trabaja en todo eso por el camino recto y ya mejoró su agava gufo, es decir, su gava en el cuerpo, su orgullo en el cuerpo. Ahora se presenta una cosa, nosotros cuando estudiamos la Torá como es un libro de cambios es imperante, va a venir así como tal, que la Torá nos va a ayudar a cambiar esa cuestión, esa perspectiva de que seamos orgullosos en nuestro cuerpo, porque ya no vamos a poder comer lo que estamos pensando, no vamos a poder hacer lo que estábamos haciendo, sino que al contrario, sabemos que tenemos unas limitantes. Entonces ahora el problema no va a ser el gufo y el orgullo que tenemos en el cuerpo, sino este orgullo que es por nuestros logros y por nuestras cosas que podamos hacer. Entonces, nuestros sabios dicen que el orgullo conduce a perseguir la grandeza con el fin de pavonearse a la gente. La palabra pavonearse significa que yo diga, wow, como un pavo real. En el momento que yo vea, saco mis plumas de mi cola y me muestro ante los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros, por esencia natural, tenemos esa disposición de chicanear, creo que le dicen aquí en Colombia la palabra de pavonearnos, y eso hay que evitarlo grandemente. Recuerden lo que les ocurrió a Korah y a su congregación por causa del orgullo. Pidió enaltecerse y apoderarse de una grandeza en el que el cielo no le otorgó y por eso inició disputas. Y tales disputas surgió la envidia y el odio. Y estos atributos no son sino sumamente bajos, como les explicaré más adelante con la ayuda Bezrat Hashem, con la ayuda del cielo. En resumen, todo aquel que adorna su cuerpo para ensorbecerse está olvidando como tal a Hashem, bendito es, y no podría percibir las misbot, ¿cierto? No podría haber ninguno de los conceptos y esta persona solo irá a trabajar por su ira, trabajará por cada uno de sus aspectos incorrectos. Y al final, uno de los buenos consejos que nos puede servir para que nosotros nos alejemos de esto es que la persona sepa y recuerde que el cuerpo es efímero. El cuerpo será servicio al final comida de gusanos. Y entonces tampoco podemos estar lejos del libertinaje ni tampoco debemos actuar con frivolidad. Tenemos que tener una conducta que nos lleve en el camino recto. Así como vamos a ver a continuación en la pantalla, ¿cierto? Hay una especie de orgullo personal y orgullo de la persona, de uno que es bueno y necesario, también vamos a hablar de él. Pero al mismo tiempo el orgullo conduce al deseo. Esta es la parte primordial, vuelvo y lo digo como dije al principio.
No está mal que usted tenga deseos, lo que está mal es que sus deseos no estén enfocados, no estén encaminados hacia el servicio divino, como Bnei Noach, como judío, como converso. No importa lo que ya sería el estatus que la persona quiera adquirir, pero sí importa mucho que la persona sepa que hay principios fundamentales de agradecimiento al Creador. Solo el hecho de saber que nos podemos levantar, yo sé que a veces es algo muy monótono, va y hace, y no se da cuenta de que en ese se levanta, abrió los ojos, ya hubo un milagro, y que hemos recibido milagros intachables a través de Akadosh Baruj Hu, y recibimos el milagro de respirar, de que el corazón bombee, de los movimientos, del hablar, del poder ver a los seres amados alrededor nuestro, y todo esto a veces lo olvidamos. Y estos son deseos buenos, porque ¿quién no ama a su esposa? Ese es un buen deseo, que la persona ame a su esposa o que ame, desee tener una esposa. Pero el problema es cuando está mezclado con la soberbia, cuando está mezclado con la codicia y la persona empieza a no tener límites. Una persona dice al principio, por ejemplo, es muy común que nosotros digamos, ay, voy a trabajar, no tiene trabajo, y la persona dice, hoy voy a buscar trabajo para mejorar mi estado de vida. Sin embargo, a veces nosotros trabajamos, 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 y se nos olvida al inicio, y después cuando tenemos un trabajo decimos, ¿y por qué ahora este trabajo no me pagan bien? Entonces ahora necesito un trabajo mejor, y uno dice, pero trabajo mejor, ¿cómo así ahora necesitas un trabajo mejor? Ahora, y la persona se mete en más obligaciones, se mete en más deudas, no sabe controlar su vida, y esto es este orgullo, ¿cierto? La codicia es la peor de todos los atributos, acompañado con el orgullo, por cuanto la persona sentirá deseo, y por su orgullo de vestir atuendos caros, de construirse grandes palacios y comer mejores manjares. Pues en realidad la persona que cae en el orgullo siempre codiciará lo más extravagante, y si no se puede costear, podría llegar a robar o asaltar. Esto se debe a que el corazón de la persona engreída, de la persona que tiene gabá, se vuelve codicioso, ambicioso, y solo quiere acumular riquezas físicas o intelectuales. Y esto es muy importante. Además que no hay que hablar sobre la falta de paciencia que tendrá la persona, porque ya todos sabemos que una persona codiciosa, ambiciosa, pierde la paciencia y la paz. Ahora también hay un orgullo positivo en el cuerpo, que no debemos olvidar, ¿cierto? No nos debemos alijar tanto y no vestirnos con vestidos, con harapos, y entonces debemos vestirnos decorosamente. ¿Listo? ¿Cuál es el camino recto de esto? El camino recto que debe seguir el hombre es de cuidar la pulcritud en todas sus cosas, ya que la pulcritud conduce a las buenas obras. Recuerden eso. La pulcritud conduce a las buenas obras. Pero todos dirán, ¿en qué consiste la pulcritud, rabino? Sencillo, en que la persona debe vestir prendas sencillas, no con atuendos costosos y llamativos. La persona debe comer lo necesario, hacer sus limpiezas, lo necesario, pero dirigiéndola hacia una mitzvah. Segundo orgullo, el orgullo del hombre por su sabiduría y sus buenas acciones se divide en dos categorías, como dijimos, una buena y otra mala. La mala es cuando desprecia a los demás, tanto con el pensamiento como con su forma de hablar. Y aquí subimos un nivel más profundo, ya entrando a la tara, a la pureza de este principio. Y la pureza nos dice que no podríamos ni siquiera despreciar a una persona con el pensamiento. Y esto es un trabajo que ya no requiere tanto una corrección de parte de un rabino, sino que la persona se haga correcticule atzmo, que la persona haga una corrección a sí mismo. Y es muy importante. ¿Qué hace una persona que tiene gabá Jokma Umasin Tobi? O sea, tiene una gabá por un orgullo por la sabiduría y sus buenas obras. Entonces esta persona ve a todos con pequeños inferiores, mientras se alaba y se pavorea constantemente de ser un modelo de sabiduría, y por culpa de ese gran orgullo no admite la verdad.
en su opinión, siempre él es el mejor, a pesar que sea petulante, su sabiduría, consejo, enseñanza y acciones siempre son superiores y mejores que los de los compañeros, y siempre hace alardar de ellas, pues busca la alabanza y el honor de la rectitud de lo que dice, y esto fue lo que dice el rey Shlomo en Proverbios 27.2, Mishlei 27.2, que un extraño te alabe y no tu propia boca. A veces desafortunadamente se da esta mala cualidad. Este tipo de personas que tienen Gaba, Jogma, Umasin, Tobin, que se orgullecen de sus sabiduría y sus obras buenas, a veces siempre se da el crédito de las cosas, lo que le impide que se esfuerce en la Torah, ¿cierto? Y eso es una cualidad de una persona que estudia. Todos ustedes que están escuchando esta clase, es importante trabajar y decir en nuestra mente que no me debo enorgullecer por la Torah que estoy estudiando, sino que la persona fue enviada a estudiar para mejorar este mundo. Fuimos creados para estudiar la Torah. Ese es nuestro fin, nuestro objetivo en el mundo, y no lo podemos olvidar. ¿Listo? Esto es como un platillo semejante a un platillo exquisito, sazonado con las mejores especies y condimentos, y que sin embargo, por permanecer demasiado tiempo sobre el fuego, se vuelve amargo y se quema, ¿cierto? Y sin saber que se pueda comer. Así es este tipo de personas. El hombre que se alarde de sus acciones se echa a perder como la comida amarga y quemada. Y quien se pavonea de su sabiduría y sus acciones buenas sin tenerlas, no hay peor atributo que ni hay que compararlo, pues como ya dijeron nuestros sabios, que lo vemos aquí en la pantalla, si la gente respeta a alguien creyendo que se sabe 2 tratados, o que se sabe 2 libros, o que se sabe todo esto, pero en realidad solo se sabe uno, debe informarle que solo sabe uno. Es decir, la persona debe ser puntual a la hora de no engañar a los demás. Hacer una pregunta: ¿puede el que no acepta las autoridades rabínicas y su legislación y solo cree en lo que decidió hacer según su interpretación intelectual ser un tipo de orgullo? Ok, si estamos hablando de una persona judía que se hizo judío, que se convirtió, nació judío, obviamente si esta persona no acepta sus autoridades rabínicas y la legislación que fue dada desde el monte Sinaí, las autoridades que puso Hashem, pues obviamente tiene una especie de gaba. Inclusive es imposible que una persona consciente o racional diga: nosotros nos reveló la Torah Hashem hasta este tiempo y no requerimos de rabinos, ni autoridades rabínicas, ni legislaciones, porque eso es falso. Ni siquiera la versión de la Septuaginta, ni las versiones en griego, latín, en español, en inglés, no hubieran llegado a nuestras manos si no hubiera sido por la intervención de muchos de nuestros rabinos. A pesar que se han sido traducidas, a pesar de que haya una intención de segundos o terceros, de primeros o segundos para hacer el mal, siempre esto ha sido. Ahora bien, una persona que no es judía, que no tiene la obligación de escuchar las autoridades rabínicas y la legislación, la halajá, no puede pecar por decir que no es judío y ya no tiene obligación y no acepta las autoridades rabínicas. Si esta persona está estudiando Torah y está haciéndose de asirse a la Torah, de buscar la verdad, entonces necesita escuchar muchas interpretaciones, muchas autoridades rabínicas para poder entender la misma Torah, ya que esa fue la llave que la Torah misma entregó a nuestro Jajamim, como está escrito en Devarim capítulo 17 verso 10. Así como ellos digan, refiriéndose a nuestros Jajamim, autoridades rabínicas y legislaciones, así harán. Porque los misbot, a pesar que los misbot son una sola ley y ellos son lineales, están propensos a interpretaciones ellos son propensos a interpretaciones de futuro. Se necesitan que tener una ayuda de aquellos que saben, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de rechazar los aspectos, opiniones de quienes se dedican todo su tiempo a estudiar Torah.
Volviendo a nuestro tema, debemos saber que tenemos la obligación de todas nuestras acciones sean dedicadas en el nombre de Akadosh Baruj Hu, tanto las que hacemos ante los demás como las que hacemos en privado. Y todos nuestros actos para servir al Todopoderoso han de ser exclusivamente para cumplir su voluntad y no la del hombre, con la esperanza de recibir la alabanza y el honor del hombre. Porque por lo que hemos hecho, por todo lo que hemos hecho, no se puede esperar eso a cambio. Todo se debe hacer en nombre de Hashem, quien observa los corazones, como está dicho en Irmiyahu, en Jeremías, creo que no lo coloqué, este versículo, dice, yo Hashem examino el corazón y pongo a prueba los riñones, es decir, pone la acción intelectual del hombre a prueba y también su funcionamiento en el cuerpo, y esto es muy importante, no lo podemos dejar a un lado, ¿cierto? Debemos tenerlo presente en nuestras vidas y en nuestros corazones y no debemos dejarlo a un lado y olvidarlo como muchas personas lo hacen. Inclusive en la Torá en Devarim capítulo 29-28 nos dice, las cosas secretas las conoce Hashem nuestro Elohim, por lo tanto, que sepa las personas que están trabajando en mejorar, todos nosotros que estamos buscando mejorar nuestro orgullo, si no nos cuidamos con prudencia y precaución para salvarnos del orgullo, no importa que poseamos Torá, buenas acciones, no importa que seamos buenos Benei Noach, no importa que nos destaquemos en ciertas cosas, nosotros debemos comprender que estas personas heredarán el Geidón. Entonces es muy importante, muy importante, ya que el instinto malo, el Yetzer Hará, nos acecha y nos muestra inclusive argumentos, fundamentos y nos va a decir, mire, usted tiene razón. Y no es bueno pensar, todas las personas Benei Noach que nos están acompañando en estas clases, todas las personas no judías, no se puede pensar que porque Hashem no dio la Torá ni la responsabilidad en el mundo, nosotros podemos hacer todas las cosas que queramos, porque es la forma que Hashem llega al mundo, tanto judío como no judíos, a través del conocimiento. Y nosotros debemos saber que ya tenemos unos principios básicos de Musar. Si supieran, he estado leyendo informes universitarios respecto a la falta de ética y en realidad la paciencia del ser humano se ha perdido no porque la gente haya nacido más impaciente, sino porque en realidad está faltando la lectura del Musaf, ¿cierto? Y entonces así tenemos el caso, por ejemplo, de que les voy a contar de un gran hombre justo y piadoso que se encontró unos hombres que regresaban de la guerra con un gran botín y les dijo, han regresado de la guerra pequeña, sin embargo, la gran guerra todavía los aguarda. Entonces estos hombres, soldados dijeron, oye, what happened? ¿Cuál es esa gran guerra? ¿Qué es lo que nos habla? Y les dijo, y él le respondió, aquella que es contra el instinto del mal y sus soldados. Puesto que en este caso todos los enemigos, tras derrotarlos 1, 2 o 3 veces, ya te dejan en paz, pero esto no ocurre con la inclinación al mal. No importa que tú luches 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces contra ella. Siempre las artimañas del Yetzer Hará es endurecer y elevar el corazón del hombre, endulzando el orgullo y el resto de los atributos malos. Con dos funciones, la persona se puede desmoralizar y decir, va, yo nunca voy a alcanzar el nivel de una persona tzadik, de una persona justa, yo no voy a ser igual a ellos, entonces ¿para qué me esfuerzo en estudiar Torah Uba en Tovim? ¿Para qué me esfuerzo en estudiar buenos caminos si no voy a hacerlo? Entonces esta es una forma, o la otra es, no importa, usted no tiene la obligación, usted es converso, usted Hashem lo entiende. Esta es la peor frase que puede alimentar el orgullo del Jokma Umasin Tovim. Tranquilo, Hashem entiende. El orgullo a veces va muy ligado a la negligencia de la persona. Le da inclusive razones y argumentos a la persona, le dice, no te preocupes, lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, no tienes que afanarte de ninguna de las cosas que estás haciendo.
tranquilo, sigue adelante, todo lo estás haciendo bien. Y llena a la persona de este gaba, de este mal orgullo, y la persona termina pecando. Es muy importante esto, ¿cierto? Debemos trabajar mucho en esto. El que no se dejen alabar de su propia boca esto. Hashem escudriña la mente y el corazón de cada persona. Es muy importante esto. ¿Cuál es la manera correcta que una persona debe actuar? Ya para terminar esto, es que la persona primero debe dirigirse a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Y decirle a Hashem, mira, hablando ya no de el Gabá Gufo, porque el Gabá Gufo es que nosotros tenemos que trabajar en él y mejorar en él, ¿cierto? Nosotros debemos trabajar más que todo es en el Gabá Hogmatou Masintobi, en el orgullo de las buenas obras y Hogmatou. ¿Cómo puedo yo trabajar en esto? De esta manera correcta es que yo ore con la intención y largamente le diga a Hashem, mira, Hashem Baraj, no me dejes primero caer en el error de creer que no tengo errores. No me dejes caer en el error del orgullo. Sea tu voluntad, Dios de Israel, Dios del universo, amo soberano, que tú me das la vida, que tú me hiciste esta tráquea para hablar, esta lengua para moverse. Esto no es mío, tú me lo prestaste, tú me estás ayudando con esto. No dejes que el Yetzer Hara me jacten, ¿cierto? De mi orgullo. Ayúdame, Hashem. Yo necesito conocer el camino recto, escuchar esta clase una y otra vez y decir, no quiero tener gabá gufó, no quiero tener este orgullo en el cuerpo, no quiero tener gabá jogma umasin tobi, un orgullo por mi sabiduría o por mis buenas obras. No, Hashem, ayúdame, Hashem. ¿Listo? Esto es muy importante. El limpio de manos aumenta sus fuerzas, está escrito en Proverbios. Pero el que se jacta de esto, que me comprende y me conoce, pues tendrá un problema, como dice Jeremías 9:23. Sobre este tema dice inclusive el Tanaj en segunda de Crónicas 17:6, Dibrea Yamin 17:6 dice, y su corazón se enalteció en los caminos de Hashem. Recuerden, el orgullo va antes que la destrucción, y también dice el orgullo del hombre lo humilla, y debe saber qué le sucedió a Faraón, quién es el Señor para que escuche su voz y deje ir a Israel. Entonces es muy, muy importante esto. A Goliat dijo, yo me burlo de los ejércitos de Israel, y así les podría seguir dando citas y citas y citas. Muy bien, entonces la manera correcta es orar con la intención y largamente y decir y dirigir a otros a hacer el bien y advertirles contra el mal. Ojo, solo adviértale a aquellas personas que de verdad tienen la intención de cambiar. Nosotros en la Torá o los principios básicos que aprendemos de la misma no está el principio de proselitismo. El proselitismo puede hacer ganar inanginam, odio gratuito. Nosotros solo podemos ayudar a aquellos que de verdad tengan la intención, certeza, la intención certera de que se quieren dejar ayudar, ¿sí? Y es dos cosas acostúmbrense en la vida, sobre todo que les va a favorecer en el musar. No respondan preguntas que no les han preguntado y no ayuden a aquel que no le ha pedido ayuda. Obviamente esto exenta a los casos de emergencia, ¿no? Estamos hablando en el tema de que usted ve a alguien hacer algo malo, y hay mucha gente que tiene este virus, por decirlo así, este virus aficionado religioso. Oye, eso está mal. No, si es un amigo, beta, claro que sí, un amigo allegado, una persona que sé que va a tomar mi corrección con toda la disposición y se va a dejar corregir, muy bien. Pero sin embargo, no podemos estarlo haciendo con todo el mundo en toda circunstancia. Debemos ser prudentes y antes siempre revísense a sí mismos si están teniendo esa mala cualidad que vayan a corregir en la persona. Ahora bien, es importante que sepan que hay un orgullo bueno. Y recuerden lo que yo les decía al principio de las clases. Uno no puede pensar que porque la palabra orgullo es mala, ¿cierto? El orgullo también no sea malo. Ahora, una cosa es tener orgullo por
lo que yo hago en mi sabiduría y mis buenas acciones, y otra cosa es el orgullo por la cualidad de la sabiduría en sí. ¿Cómo es esto? Yo decir, wow, me siento orgulloso de tener la oportunidad de aprender Torah, de aprender esto, ¿cierto? Como está escrito en Irmiyahu 9:23, Jeremías 9:23, ¿cierto? Dice, con esto ha de alabarse quien se quiera alabar, con sabiduría y con conocimiento en mí. La persona dice, Hashem, inclusive nosotros, en el pueblo de Israel, cuando decimos las tefilot, hay una tefilá que se llama Ata Jote, ¿cierto? Tú nos otorgaste conocimiento, ¿cierto? Y esto es muy importante, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ella y dirigir nuestros corazones y nuestras mentes hacia el cielo. Otra cosa, el orgullo bueno es tener un orgullo contra los malvados. Sirve para reprenderlos y hacer sentir vergüenza, pero volvemos al tema, si es personas que nos ayudan a dejarnos corregirse. Pues no hay que humillarse delante de ellos, sino advertirles sobre el mal hasta donde uno pueda. Aunque la mayoría considere que es una conducta autócrata y orgullosa, gracias a que está actuando en nombre del cielo, si es con personas de su vínculo, no va ahorita a pararse en una iglesia cristiana, católica, y decir ustedes están mal, ustedes son pecadores, eso está incorrecto. Pero nosotros no nos humillamos ante los malvados. ¿Y cómo es esto, Rabino? ¿Cómo nos puede explicar un buen ejemplo de esto, de este tipo de elogiable? ¿Recuerdan a Mordejai, Mardoqueo, que a pesar de todos los decretos, designios que habían, cuando Amán dictaminó que todos debían que inclinarse ante él, porque era Amán, Mordejai no se inclinó, teniendo en cuenta las aras del cielo? Y esto es muy importante. No se humillan ante los malvados. Y a veces pasa en nuestro medio que las personas que son orgullosas, son arrogantes, son las que dan el dinero. Entonces esto nos pone en una situación difícil, ¿cierto? Y hay un versículo importante de Mishlei 26, 4 y 5, ¿cierto? A ver si está 23, 4 y 5, que no lo tengo ahí, pero es muy importante. Dice, no respondas al insensato según su insensatez. Según su insensatez. Entonces uno dice, ¿cómo hago para saber ahí? ¿Cierto? Muy bien. La forma correcta es esta. Si yo veo que es una persona que su orgullo lo hace ser terco y arrogante, no debo responderle nada. Pero si es una persona que le gusta racionar, entonces debo tratar de hablar con su insensatez. ¿Cierto? Malvado siempre va a tener insensatez y orgullo. Es muy importante esto. ¿Listo? Ahora, debemos abandonar todo lo que sea el orgullo gufó y sentirnos orgullosos de nuestras obras y de nuestro conocimiento. Pero debemos apegarnos a sentirnos orgullosos de esta oportunidad. Mire, yo algo que siempre admiro y le doy gracias a Hashem por esta oportunidad es que los cursos de Musar y los cursos de hebreo tienen una característica. Sí, como no son polémicos, sino que son que la gente tiene que trabajar en sí mismo. A veces empiezan 500, 200, 100 personas y al final terminan 5 o 6. Esto es triste por el tema de que las personas no tienen compromiso, pero más allá de compromiso es por la causa de que las personas no buscan comprometerse para cambiar en sí mismas. Por eso nosotros debemos trabajar en cambiar en nosotros el orgullo y precisar tener un orgullo bueno, un orgullo. No se sientan orgullosos por ejemplo, algo pasa en las comunidades y es muy común, que obviamente la gente famosa, la gente que hace, comete errores, dice Stuyut, que dice cosas locas, es la más famosa, y una persona o uno que no es así, espontáneo, extrovertido, que no conoce muchas cosas de la maldad, sino se dedica al estudio de la Torah, a veces no es tan llamado así. Y entonces uno a veces se siente orgulloso de esas personas porque pueden hacer una vida social fácil y uno no se siente orgulloso de uno. En el preciso instante que el hombre llega a notar que el atributo del orgullo negativo está cobrando fuerza en él, tiene que pensar en cosas que le inspiran el temor en el corazón. Es muy importante. Deben decir, Hashem, no, este orgullo, no me puedo sentir orgulloso por el que peca,
¿Por qué me siento orgulloso por él? Porque todos lo alaban, porque las chicas lo miran, porque la gente le da más dinero, porque la gente lo ayuda. No, Hashem, al contrario, la persona debe saber que terminará siendo como gusano y lombrices delante de Akadosh Baruj Hu. Lo mismo ocurre con un hombre mal geniado, que se enoja a menudo. Al principio debe comportarse de manera que incluso si lo golpeen y lo maldicen no sientan absoluto. Es un trabajo mental. Debemos ponernos una barrera, ya para terminar, que nos mantenga lejos del orgullo y de los atributos. Quien desea arrancar la raíz del orgullo del corazón no lo conseguirá con un simple pensamiento, ya que primero debe alejarse de la inmodestia, de las personas que son inmodentes. Si usted está al lado de una persona que grita, una persona grosera, de una persona grotesca, una persona que no quiere cambiar en su vida, pues obviamente le va a ser mucho más difícil generar un cambio para su vida. Por eso es importante que nosotros generemos eso y nos alejemos de esas personas. Y para arrancarlo entonces, la persona debe acostumbrarse a vestir, como ya lo dijimos, modestamente, debe mantener un perfil bajo y no decirle a los demás, si tuvo la oportunidad de hacer una mitzvah, no hablarlo, y debe comportarse, como lo dijimos en la pantalla, debe tratar de tener tolerancia. ¿Listo? Y con esto termino. Bendito sea Hashem, con cada parte de sí mismo, que dio la mejor manera de cada ser humano y lo colocó en este camino delante de nosotros mismos y de nuestros compañeros. ¿Cierto? Debemos sentir anhelo a servir al Creador. En el punto que estemos, no necesitamos algunos ser judíos, o los que ya somos judíos debemos servir con orgullo. Siendo judíos, los que no se preocupen, sirvan con lo mejor de cada uno de sus atributos y se fijen en el camino que está delante de ustedes y de su prójimo. Respecto a esto encontramos en el Salmo 50:23, que lo ven en la pantalla, y al que evalúa su camino le mostraré la salvación del Todopoderoso. Bueno, vamos a ir a la sección de preguntas. Vamos a ver si tienen preguntas. Rabino. Sí. Bueno, por acá hay una pregunta. ¿La competencia intelectual también lo es? O sea, ¿también es orgullo? Pregunta Anderson. A ver, ¿la qué, perdón? La competencia intelectual también lo es, o sea, también es orgullo. Ok, la competencia intelectual es orgullo siempre y cuando la persona esté buscando un reconocimiento más hacia los demás que hacia sí mismo. La palabra competir en realidad se generó para que una persona sepa qué puede generarse hacia sí mismo y el potencial que tiene. Que la persona ahora tenga competencias para demostrar sus habilidades a los demás es donde lo está haciendo mal. Entonces, para responder puntualmente a la pregunta que hizo Andrés, si la persona cuando compite está buscando solo tener que las personas lo reconozcan, que las personas busquen de él, entonces ahí está cometiendo un problema grande. Ahora, si la persona está compitiendo solo para ayudarse a sí mismo, para que la persona mejore y sepa qué tanto es su potencial, está bien, puede competir, puede participar en lo que llamamos competencias. ¿Se entendió la respuesta? Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo identificar, por ejemplo, que es muy fácil que se esconda, ¿no? Una humildad se puede esconder en cierta manera de orgullo, ¿no? O sea, sí, una persona puede fingir ser humilde, pero ese fingimiento de humildad allí está escondido el orgullo, ¿cierto? Ese es el tema. Las personas tienen una confusión entre sencillez, humildad y modestia. Son tres cosas diferentes. Entonces, en realidad, la humildad o la sencillez y la modestia no se puede fingir. Una persona, uno ve que trata de mostrar que es su lado humilde, la persona tiene que desinhibirse de sí mismo, de ciertas cualidades de sí misma, y ahí se nota. Y ese es el orgullo, digámoslo, al contrario, porque la persona dice, no me voy a mostrar como soy, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Cierto? Entonces la persona está haciendo orgullo de su masito bien, pero eso se nota. Es diferente, una persona jamás va a poder mostrar
O sea, puede mostrar una humildad y la gente muestra su humildad, pero eso no es en realidad lo que está mandado por la Torá. La próxima clase vamos a ver que la Torá nos manda es a tener gavá, a ser modestos, a ser unas personas íntegras, diría que es la palabra adecuada en este momento. Si lo cometí, Baruch Hashem. Si yo tengo defectos, Baruch Hashem. Eso es fácil de detectar y sobre todo si las personas que me están escuchando, ustedes tratan de ocultar sus defectos y tratan de ocultar y mostrarse siempre delante de las personas con una cara pasible, que son buenos, bondadosos, dadivosos. Esa máscara siempre va a terminar cayéndose, porque esa no es la máscara correcta. ¿Me hice entender? Sí. Correcto. Y el otro es la timidez. Que la timidez también es cierta manera, aunque no lo parezca. O sea, podemos decir que la timidez es también lleva implícito allí cierto orgullo, aunque no tan digamos, tan visible como el orgullo, pues, de arrogancia que se muestra más, sino aquí es un orgullo de no querer mostrarme ante los demás, no querer mostrar que fallé, me da pena que fallé. En sí no es cierto orgullo también en el corazón de la timidez, Más una timidez que excesiva. aquí en Colombia hay una palabra que voy a decir que se llama asolapado. Creo que la dije bien, no sé si la dije Exacto. bien, exacto. Y es muy Sí, diferente a una persona tímida. Una persona tímida es una persona que, en el buen sentido, correcto, es una persona que no aporta, no contribuye, porque tiene ciertos temores al expresarse. Sin embargo, esta persona se puede notar cuando es en realidad tímida, o sea, que es tímida, porque esta persona en otros campos sí se desarrolla bien. Por ejemplo, hay personas tímidas que en realidad no pueden ser, no hablan, pero estas personas en el momento de ayudar, en el momento de hacer, sí se manifiestan bien. Entonces hay otro tipo de personas tímidas que en realidad son asolapadas, es decir, no hablan para que no descubran. Eso es fácil saberlo porque en el momento lo voy a decir así, de la juerga, del desorden, muestran su personalidad. Eso vamos a ver más adelante que más allá de Gava está más vinculado con un tema de ajirut, de crueldad. Las personas que son silenciosas y permiten que otros pequen. De ajirut, sí, señor. Listo, agradecemos a Kadosh Baruj Hu y a todos ustedes que se conectaron. Que esto les sirva para verajá, deslajar. Estudien mucho musar. A veces eso es lo que hace falta en el mundo, que haya bastante musar. ¿Listo? Es muy, muy importante.